Libro de Génesis, capítulo 25, y en esta mañana estaremos estudiando de los versículos 1 al 18. Hemos llegado al final de la vida del padre de la fe, el patriarca Abraham. La lectura que vamos a hacer, no la voy a hacer secuencial. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4, luego del versículo 12 al 18 y nuevamente del versículo 5 al versículo 11. Y ahora en el desarrollo de la clase les diré por qué lo vamos a leer de esta manera. Así que los invito a que me acompañen a la lectura de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Así dice nuestro Dios: y Abraham volvió a tomar otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, y a Joksán, y a Medán, y a Madiam, y a Isbac, y a Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, y Letusim, y Leumim, e hijos de Madiam, Efa, y Efer, y Ancoc, y Abida, y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y estas son las generaciones, versículo 12, y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebayot, luego Cedar, y Abdel, y Mibsan, y Misba, y Duma, y Masa, Adar, y Tema, Getur, Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y expiró Ismael y murió y fue reunido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, llegando a Siria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Versículo 5. Y Abraham dio de todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que tenía Abraham, dio a Abraham presentes y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el este, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de los años de vida que vivió Abraham, 175 años. Y expiró y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré, la heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Llegamos al final de la vida terrenal de Abraham, el padre de la fe, el patriarca Abraham, un nombre que es nombrado, valga la redundancia, más de 200 veces en la Escritura, el cual ocupa un muy importante lugar en el desarrollo del plan de redención. Por medio de Abraham, Dios dio a conocer un elemento clave para la salvación de su pueblo, la fe. Sin ese elemento es imposible la fe. Pero vimos a través de estos 14 capítulos que esa fe de Abraham no fue una fe instantánea,
sino una fe progresiva, y en medio de las pruebas fue llevada a una perfección, fue pulida a través de esas pruebas y a través de esas tentaciones. Abraham, un hombre que fue sacado de las tierras de Ur, un idólatra, mentiroso, temeroso, sujeto a pasiones como los nuestros, de la cual característica o descripción de la cual estoy seguro que muchos de nosotros nos identificamos con él. Ese hombre fue transformado por Dios hasta llegar a ser el padre de la fe. En Génesis 17:5, Dios le muestra a Abraham cómo iba a ser esa transformación. Incluso lo lleva a cabo cambiándole el nombre. Pasa de llamarse Abram a llamarse Abraham. Y Dios le da el porqué. Porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Génesis 17:5. Ese es el tema o parte del tema que vamos a desarrollar hoy en esta clase, en estos pocos minutos, porque hay mucho para hablar, pero por el tiempo nos toca enfocarnos en algunos aspectos. Y el tema de los capítulos, del capítulo 25, 1 al 18, vamos a ver la descendencia de Abraham y su muerte. Pero esa descendencia tiene algo particular, es la descendencia en la carne, la descendencia de Abraham en la carne y su muerte. Un buen final para Abraham, el padre de la fe. Como nos lo ha enseñado el pastor Sergio, la importancia de ese buen final lo vemos en nuestro padre o patriarca Abraham. Por eso le he puesto el título, Un buen final para Abraham, el padre de la fe. Y vamos a desarrollar la enseñanza en dos encabezados básicamente. Ahí están en el tema. Su descendencia en la carne, lo veremos de los versículos 1 al 6 y luego del 12 al 18. Y luego en segundo lugar veremos la muerte de Abraham, versículos 7 al 11. Inicia el versículo 1, el capítulo 25 en el versículo 1 inicia diciendo que Abraham volvió a tomar otra mujer, cuyo nombre era Sétura. Y otra mujer hace referencia a que es diferente a Sara y a Agar. Algunos comentaristas, creo yo, y no de una manera maquiavélica, con algunos comentarios de pronto salidos de contexto, quieren dar a entender en esta primera parte de que es el pecado de Abraham el que es resaltado en estos versículos. En lo personal, no creo que se esté resaltando el pecado de Abraham, porque Abraham cometió pecados mucho mayores. Simplemente creo yo, y como lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza, es simplemente mostrar una descendencia en la carne de Abraham, Agar en consentimiento de Sara, pero Sétura, por las edades y por los tiempos, se considera que fue después de que Sara murió. Algunos dicen de que esta concubina, como lo llama en primer libro de Crónicas, en el versículo 1, que nos muestra también esa genealogía, y ella también es mencionada allí, su descendencia. Se considera de que esta mujer, esta concubina, fue después de la muerte de Sara. Hay quienes dicen que Abraham no tenía tiempo para engendrar 6 hijos más y ver 4 nietos más, como nos lo muestra la genealogía. Pero si hacemos una pequeña cuenta de edad, si Sara murió a los 127 años, como lo muestra la escritura, Abraham debería tener alrededor de 137 años en la muerte de Sara.
Y luego vemos de que aquí en el pasaje que estamos estudiando se nos dice que Abraham tenía más de 170 años cuando muere, 175 años cuando muere. Así que son casi 40 años de vida de Abraham, donde fácilmente podía haber engendrado, como es evidente, esta generación o esta descendencia. Así que verlo desde la parte solo negativa, creo que no está bien, y es opacar la vida de un patriarca, el cual Dios usó poderosamente en el desarrollo de su plan de redención. Haciendo esa aclaración, pasamos entonces a ver un poco de Sétura, de la cual no se habla en la Escritura sino 2 veces. En este pasaje del primer libro de Crónicas, en el versículo 1, y es allí donde se le da el apodo de concubina, y los hijos de Sétura, concubina de Abraham. Hay que entender de que la palabra concubina significa una esposa de categoría secundaria. No la están colocando al mismo nivel de Sara. La Escritura no la pone al mismo nivel. Por eso la aclaración allí en el primer libro de Crónicas, la concubina de Abraham, segunda mujer y segunda en categoría. Otra aclaración: el concubinato no lo podemos ver como algo que ante los ojos de Dios esté bien visto. Dios, incluso más adelante con Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 17, prohíbe especialmente a los reyes de que tengan varias mujeres. Dice Deuteronomio 17, y no aumentará para sí, se está haciendo referencia a los reyes, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará mucho para sí. Vemos que cuando el rey Salomón incumple a este mandato, efectivamente su corazón se desvió. Así que no podemos ver el concubinato como algo ante los ojos de Dios como aceptable. ¿Qué vemos aquí? Simplemente el decreto de Dios en desarrollo y su providencia llevando a cabo lo que Él mismo ha decretado. Y recuerden, hermanos, Dios del mal siempre va a sacar el bien, y Él decreta el mal para propósitos mucho más superiores, y el propósito superior siempre será su gloria, y esta no es la excepción. El versículo 2 en adelante nos muestra esa descendencia o genealogía. Habla de Sétura, la cual dio a luz a Simra, a Joaxán, a Medán y a Madián y a Isbac y a Sua. Y Joxán engendró, versículo 3, a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Estos nombres no tenemos tiempo de entrar en detalles en cada uno de ellos, pero ellos luego vienen a ocupar unos papeles secundarios en el desarrollo del plan de redención, pero especialmente de esa redención que Dios hizo con Israel. Recuerden el contexto en el que Moisés está escribiendo Génesis. El pueblo de Israel va camino a Canaán, la tierra prometida. En esa salida, en esa redención, en esa primera redención del pueblo de Israel saliendo de Egipto, muchas de estos personajes, de estos padres, porque ellos procrearon y llegaron a tener naciones numerosas, ocuparon papeles muy importantes, algunos de ellos positivos, otros no tan positivos. Por ejemplo, vemos Seba, de la cual uno de los hijos de Abraham con Sétura. Seba siempre es comparado con Sabá, y les recuerda algo la reina de Sabá, de donde vino luego una reina
a visitar a Salomón por la sabiduría? Bueno, tienen relación aquí, ellos tienen relación. Y aquí vemos haciendo esa relación de que estos hijos de Abraham tenían conocimiento de Dios. Lo que la reina de Sabá escuchó era simplemente una confirmación, muy seguramente, de lo que ella ya había escuchado antes. Y estamos hablando de varios años después de que ocurrió esto. Así que hay una semilla sembrada allí. Abraham, como buen padre, aunque él sabía de que la promesa no estaba sobre estos hijos, Abraham se preocupó por ellos. Muy seguramente estos 6 hijos y sus nietos pasaron por el rito de la circuncisión, muy seguramente. Y muy seguramente ellos aprendieron y conocieron del Dios de Abraham. Versículo 4, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anacoc, Adida, Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Y aquí con Madián hay algo muy importante. Madián o los madianitas fueron los que en primera instancia recibieron de una manera trágica y forzosa la llegada de José a Egipto. Cuando los hermanos de José se lo vendieron a los madianitas. Dice Génesis 37, 26 y 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 28. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, ellos sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. No solamente ocuparon este papel, sino que cuando Moisés huye de Egipto, Éxodo capítulo 2, versículo 5, él llega a morar allá a las tierras de Madián. Dice Éxodo 2, versículo 15, y cuando Faraón oyó este asunto, que Moisés había asesinado a un egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Vemos entonces cómo Dios usa las cosas que no, para nosotros y para los ojos de Él tampoco son buenas. Él las usa para bienes superiores. Esa es la soberanía de Dios obrando a través de la historia. Ahora pasemos a la descendencia de Ismael, versículo 12. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, por sus linajes: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, y Adbel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Adar, y Tema, Getur, Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes por su familia. Hermanos, ¿recuerdan que el Señor le había prometido a Agar que su hijo iba a ser padre de multitudes? No es la misma promesa que se le da a Abraham sobre Isaac, no es la misma. Pero Dios en su misericordia preserva a Ismael y a su descendencia. Y así como luego veremos las 12 tribus de Israel, aquí vemos las 12 tribus de Ismael. 12 príncipes, 12 hombres, 12 tribus, que a través de la historia llegan a ser multitudes. Son ellos los descendientes
de los árabes. Y cuando nosotros observamos un mapa, vemos que toda la parte de Arabia es muy extensa. Todos ellos fueron los que poblaron esas regiones. Ahora, al igual que los hijos de Cetura, ellos también ocupan otro papel en ese desarrollo y en ese caminar hacia la tierra prometida del pueblo de Dios. Y no es tan positiva como lo veíamos con los hijos de Cetura. Aquí ellos, por el contrario, se convierten en los mayores enemigos del pueblo de Israel. Miren, Cedar, los que tienen la Biblia revisión, la nueva revisión, en la parte de atrás, los invito a que vayan a la parte de atrás, hay unos mapas, las últimas páginas. Como no tenemos proyector, vamos por favor allí a las últimas páginas. El primer mapa que aparece allí nos muestra precisamente la época de los patriarcas. Y observen que allí se encuentran Cedar, la población o la región de Cedar, en límites con Asiria. Y más abajo en la parte derecha inferior, van a ver Arabia, lo que conocemos hoy como Arabia Saudita, después del desierto. Y vemos también a Madián, en los límites entre el desierto de Arabia y el Sinaí o la península sinaítica. Miren, todo ese territorio es el que ocupa las 12 tribus de Ismael. Hermanos, aquí lo único que podemos ver es la fidelidad de nuestro Dios cumpliendo sus promesas. Le prometió a Abraham y le prometió a Agar y Dios le cumplió. Esas promesas, ¿dónde las encontramos? Génesis capítulo 21 y Génesis capítulo 16. Allí las pueden consultar, no tengo tiempo de leerlas, pero el mensaje allí es: Dios cumple su promesa, aunque esas promesas, el cumplimiento de esas promesas, luego vayan a traer pruebas para el mismo pueblo, porque en eso se convierten estas 12 tribus, en pruebas para el pueblo de Israel, cuando va camino hacia Canaán, a la tierra prometida. Pero también vemos que ellos se convierten o hacen parte de las profecías. Y hay una profecía que es para el Señor Jesucristo, lógicamente, que encontramos en Isaías capítulo 60, versículos 5 y 7. Y en esa profecía Dios va a mostrar cómo estas naciones se someterán al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Estas naciones llegan a ser poderosas, estoy hablando de las 12 tribus de Ismael, llegan a ser naciones poderosas. En especial, Cedar llega a ser una población muy rica, llena de ovejas, llena de muchas riquezas. Y miren lo que dice la profecía de Isaías 65, 7. Dice: entonces verás y brillarás, y se estremecerá y ensanchará tu corazón, porque se habrá vuelto a ti la multitud del mar. Las riquezas de las naciones habrán venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, nuevamente los hijos de la descendencia de Abraham por la línea de la carne, y de Efa, ya los acabamos de leer. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Los carneros de Nebaoid te servirán. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Eso en parte, y digo en parte,
porque falta la parte final, en parte ya se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa profecía ya se cumplió. Cuando el Señor nace, los sabios del oriente vienen de estos lugares y ellos, ¿qué es lo que traen? Oro, mirra y todas esas posesiones y riquezas, símbolos de las riquezas de esa región. ¿Y por qué digo que en parte se cumplió con el Señor? Porque falta cuando todas las naciones del mundo se postrarán ante los pies de Él. Y eso será en su segunda venida. Pero ya hay una luz de este cumplimiento. Nuevamente, amados, el Señor, nuestro Dios, el Dios de la historia, llevando a cabo a la perfección el desarrollo de sus decretos. A Él no se le escapa nada, nada se le escapa. Bueno, hasta aquí la descendencia de Abraham en la carne. Ahora pasemos al segundo y último encabezado, la muerte de Abraham, versículos 7 al 11. Y quiero introducir este segundo encabezado de la muerte terrenal de Abraham, y enseguida les explico por qué hago énfasis en la muerte terrenal de Abraham, con los versículos 5 y 6, por estas dos acciones sabias de Abraham. Abraham lleva a cabo dos acciones muy sabias. Observémoslas en los versículos 5 y 6. Dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Isaac era el heredero de todo lo que Abraham poseía. No son los otros hijos, es Isaac. Es en Isaac que está la promesa. Y Abraham aprendió la lección a través del nacimiento de Ismael. Aprendió de que a Isaac era el que debía proteger y cuidar. Aunque no era un padre falto de responsabilidad, él lo que tenía en mente y en su corazón era la promesa que Dios le había hecho. Eso era lo que más le importaba a él. Vimos en las clases anteriores cómo Abraham se preocupó también por Ismael. El texto nos dice que su corazón se entristeció cuando Ismael fue expulsado de la presencia de Isaac. Y a él le dolió y consulta a Dios, y Dios le dice: hazle caso a lo que tu mujer Sara te está diciendo. Y a Abraham le dolió como padre responsable le duele, pero era más importante la promesa que Dios le había hecho, y que esa promesa se iba a cumplir era en Isaac. Y por eso el versículo 5 hace claridad de ello. Dio todo cuanto tenía Isaac. Y mira cómo lo refuerza el versículo 6. Pero a los hijos de las concubinas que tenía Abraham, dio a Abraham presentes y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el este, a la tierra oriental. Claramente se ve la protección, el cuidado que Abraham tenía presente para la promesa que estaba sobre su hijo Isaac. Si los hermanos medios de Isaac estaban a su alrededor, la promesa estaba en peligro. Había peligro. Ya Ismael lo había manifestado a una temprana edad, cerca de los 14, 16 años, ya había mostrado desprecio por Isaac. Abraham lo entendía, Abraham lo sabía, y por eso él los envía lejos, para no poner en riesgo la promesa que Dios le había dado y que estaba sobre su hijo Isaac. Recordemos los que asistimos a la clase con el pastor Don Galardi, cuando él nos enseñó acerca de Génesis 3:24. En Génesis 3:24 encontramos cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Recuerdan que el pastor Don Galardi nos hizo énfasis por dónde salieron Adán y Eva? ¿Dónde puso Dios los querubines? Y el texto nos dice que fue
al oriente. Y él nos decía que hiciéramos un ejercicio cuando estuviéramos estudiando las escrituras de esa palabra al oriente, al oriente. Al oriente significa cada vez más distante, cada vez más lejos de la presencia o del lugar de Dios. Aquí vemos precisamente ese énfasis que el pastor nos enseñaba. Porque miren que los hijos de las concubinas de Abraham los envió hacia el este, a la tierra oriental, cada vez más alejados del lugar y del pueblo de Dios. Eso tiene significado espiritual y significado simbólico. Abraham lo sabía y por eso Abraham despide a sus hijos, no los despide manivacíos, les da presentes, o sea, de sus riquezas le entrega a ellos como buen padre, proveedor, los envía lejos pero no desamparados. Ahora, dice el versículo 7, ya ahora nos habla de la muerte y por qué quise introducirlo con estas dos acciones, y es para que veamos de que aunque Abraham cometió muchos pecados, en su corazón siempre estaba presente lo que Dios le había prometido y el preservar esa promesa. Él sabía que no se iba a cumplir plenamente en él, pero él sabía de que hacía parte de ese cumplimiento. Y son dos acciones muy sabias: el proteger a Isaac, darle todo lo que poseía, y el expulsar a sus hermanos medios que ponían en riesgo la promesa. Ahora, el texto en versículo 7 nos muestra la muerte de Abraham. Estos fueron los días de los años de la vida que vivió Abraham. Versículo 7, 175 años. Y miren el versículo 8. Este versículo 8 me encanta porque es el que da el énfasis al título y creo yo que es el centro de esta unidad de pensamiento. Y expiró y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Hermanos, para los judíos, el morir en buena vejez es una señal clara de la bendición de Dios sobre ese hombre. Una muerte trágica y a temprana edad siempre se vio como un castigo de parte de Dios, juicio de parte de Dios. Pero cuando Dios llevaba a una persona a su vejez, a una buena vejez, 175 años, eso era una clara evidencia de que la mano, la bendición de Dios estaba sobre este hombre. Y creo que no es en vano que Moisés, al escribir este pasaje, lo haya hecho en vano, simplemente por dar un dato histórico, un dato de los años de Abraham. No, él lo da precisamente para que el pueblo de Israel, que va camino a Canaán, entiendan que su padre, el patriarca Abraham, fue un patriarca bendecido por Dios. Buena vejez, anciano y lleno de días. Esa expresión implica no solamente canas, una buena vejez, no solamente implica eso, sino que cumplió con el propósito de Dios. Y efectivamente Abraham cumplió con los propósitos de Dios. Esa es la muerte, una buena muerte, un buen final para el padre de la fe. El padre de la fe. Sus hijos, pero miren que en el versículo 9 no están los hijos de Cetura, no son mencionados aquí. Solamente Isaac e Ismael rinden honores en el sepelio, la sepultura de Abraham, versículo 9, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, ateo, que está frente de Manreb, la heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. La única
posesión, podemos decirlo, aunque Abraham tuvo muchas riquezas, Dios lo bendijo y le multiplicó sus bienes, sus ganados, en las batallas, los botines. Aunque Abraham tuvo muchas posesiones, realmente la única posesión escriturada, si lo podemos decir de esa manera, fue el lugar donde fue sepultado. ¿Y saben qué simboliza eso? Que Abraham sabía de que su final no era en la tierra como tal. El final de él era superior. Él solo esperaba la muerte. Eso fue lo que aseguró, lo aseguró para su esposa, lo aseguró para él y lo aseguró para su descendencia en la fe. Eso es lo que él esperaba, la muerte, y es lo que él tenía seguro. Por eso él compró ese lugar a los hijos de Ed, donde él fue sepultado junto con Sara. Hermanos, ¿podrá haber un final mejor que este? Con la mente, su corazón, todas sus fuerzas enfocadas en una sola cosa: en cumplir los propósitos de Dios, en llevar a cabo y obedecer, aunque le costó aprender a obedecer. El llevar a cabo los propósitos de Dios fue el único enfoque del padre Abraham. Y termino con el versículo 11, porque el versículo 11 nos muestra no solamente la educación que Abraham le dio a su hijo Isaac, sino que también es la introducción para la próxima enseñanza, dentro de 8 días, Dios mediante, de la actitud de Isaac. Miren, versículo 11: y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac. Recuerden, sobre Isaac está ya la promesa. Y su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ese pozo es algo que representa para ellos algo muy importante. Y aquí lo que vemos es que Isaac no se oculta de Dios. Isaac, por el contrario, viene y se expone al Dios de su padre. El viviente que me ve está descubierto, Isaac está descubierto para continuar haciendo la labor de su padre en cumplir los propósitos de Dios. Pero ¿quién lo instruyó en ello? Su padre Abraham. ¿Por qué digo de que es el final terrenal de Abraham? Porque aquí termina su vida terrenal, pero Abraham sigue siendo protagonista a través de toda la historia. Aún hoy es protagonista el padre de la fe. Aún en los cielos cumple el propósito de Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23. Lucas 16, 22 al 23. Esta historia, hay quienes, es una parábola, realmente es una parábola, pero es una parábola diferente a las otras, porque en esta parábola el Señor Jesucristo da nombres propios. Así que el énfasis de la parábola no es solamente dejar el mensaje espiritual, sino que recae sobre los personajes que la parábola indica. Y aquí en esta parábola está Abraham cumpliendo el propósito de Dios en el cielo. Dice, y aconteció que murió el mendigo. Estamos hablando de la parábola de Lázaro y el hombre rico. Muere el mendigo, dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, el rico, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Abraham en este momento está en el cielo consolando al pueblo de Dios. Todos los que parten a la presencia de Dios, Abraham, según la parábola, cumple una función de consolación, el seno de Abraham. Así que Abraham continúa
cumpliendo los propósitos de Dios y los cumplirá hasta el final de los tiempos. ¿Qué aprendió el pueblo de Israel, mis hermanos, a través de este relato? Muy seguramente, una vez más, acerca de la soberanía de Dios. Ellos tenían que estar aprendiendo constantemente sobre la soberanía de Dios, el Dios soberano, el Dios que todo lo decreta y que lleva a cabo todos sus decretos, porque es poderoso para hacerlo, pero no solo eso, es mucho más sabio que nosotros para saber qué es lo que está haciendo. El pueblo de Israel está saliendo de Egipto, camino a Canaán, y se va a enfrentar con enemigos. Y Moisés quiere de que ellos sepan quiénes van a ser sus enemigos, sus propios hermanos. Los hijos de Abraham en la carne serán sus propios enemigos. Nuevamente vamos a la copia de la escritura, la nueva revisión, y observen el segundo mapa. En la página siguiente, el segundo mapa nos muestra el Éxodo. Nos muestra el Éxodo. Y ahí en punticos rojos observan cómo es el recorrido que el pueblo de Israel tuvo que hacer para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Observamos de que es un recorrido muy largo. Y gran parte de ese recorrido, la extensión de ese recorrido, es ocasionado por la oposición que estos hijos de Abraham en la carne ejercieron sobre el pueblo de Israel. El texto nos dice de que los hijos de Ismael se asentaron desde Ávila hasta Sur. Observen ahí en el mapa que aparece el desierto de Sur, al norte, hacia el mar Grande o al mar Mediterráneo. Ahí aparece el desierto de Sur. Ahí están, desde ahí están establecidos ellos y van a estar hay un puntico al lado de Edom, y recuerden que Edom más adelante lo vamos a estudiar, es Saúl, la descendencia de Saúl. Al lado de Edom hay un puntico que se llama Timna. Ahí cerca de Timna es donde queda Ávila. Y miren el recorrido que a ellos les tocó hacer bordeando esas montañas para poder continuar luego hacia la tierra prometida. Más adelante lo vamos a estudiar y vemos cómo ellos, los ismaelitas, ejercieron gran oposición a la salida o a la conquista, al cumplimiento de la promesa del pueblo de Israel. Esto es lo que tenían ellos que aprender para prepararse a lo que se iban a enfrentar. ¿Quiénes iban a ser sus enemigos? Sus propios hermanos, hermanos en la carne. Ahora, ¿dónde vemos a Cristo? No podemos terminar sin ¿dónde vemos a Cristo en el pasaje? Recuerden Génesis 3:15, la promesa que Dios hizo a Adán y a Eva, la descendencia de la mujer pisando la cabeza de la descendencia de la serpiente. Esta promesa está en desarrollo, y esta promesa en el pacto con Abraham toma mucha importancia, porque no solamente viene el elemento clave de la fe, sino que también para cumplir la promesa de Génesis 3:15 es indispensable una genealogía, una descendencia. La descendencia no iba a ser a través de la carne, no es con Ismael ni con los hijos de Cetura, era con Isaac, el hijo de Sara. Ahora, la pregunta que siempre debemos hacernos y de la cual no debemos dudar es si efectivamente se cumplió. Efectivamente sabemos que se cumple,
Pero una vez más tenemos que revisar las genealogías para estar tranquilos. Mateo capítulo 1, versículo 1, nos muestra la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Y mire a dónde lo lleva. Hijo de David, hijo de Abraham. Efectivamente, la promesa de Génesis 3:15 y la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15 y Génesis 17 se cumple en Jesucristo. Mateo no lo confirma. Nuestro Señor Jesucristo es de la descendencia de Abraham, hijo de Abraham. Él es el verdadero, la verdadera descendencia que cumplirá la promesa de Dios de salvación y la cumplirá de una manera, no a través de solo sus enemigos como hermanos, sino de toda la humanidad caída, enfrentada en enemistad con Él. Los israelitas se enfrentaron a sus hermanos. Cristo mismo enfrentó no solamente a sus hermanos de sangre, sino que enfrentó a Satanás mismo para alcanzar el cumplimiento de ese pacto, no con Abraham, sino un pacto superior, el pacto intratrinitario, el pacto entre el Padre y el Hijo. Aquí vemos el cumplimiento, mis hermanos, de ello. Es en la descendencia de Abraham, no en la carne, sino a través de la voluntad de Dios que se cumplen estas promesas. ¿Qué aprendemos para nosotros hoy para terminar? Pues hermanos, que no todo el que dice ser descendiente de Abraham es hijo de Abraham. Eso es lo que nos muestran los evangelios. Mateo capítulo 3 versículo 9 dice Juan el Bautista a los fariseos y saduceos: no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No es todo aquel que se diga descendiente o hijo de Abraham que verdaderamente es hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son los hijos en la fe, quienes cultivemos y ejercitemos la fe de Abraham, seremos considerados hijos de Abraham, pero con un Padre superior a Abraham, hijos de Cristo. Él es nuestro Padre porque Él es nuestro Salvador y Él es el que nos engendró para salvación. Es en Cristo en que nosotros estamos firmes. Pero para desarrollar esa fe de Abraham debemos aprender de Abraham. Y aprendemos su perseverancia. Abraham, a pesar de sus pecados, Abraham perseveró en la fe que Dios le había dado. Abraham reconoció sus pecados y vino a los pies de Dios para encontrar en él perdón y poder seguir avanzando. Esa fe que él tenía siempre fue puesta a prueba. Hermanos, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Está siendo puesta a prueba en este momento. Pero veamos la vida de Abraham y veamos su buen final. Con una fe fortalecida, con una fe puesta en su Salvador. Ahora, no podemos ver a Abraham como un hombre perfecto, porque si viéramos a Abraham como un hombre perfecto, casi que lo estaríamos igualando con Cristo. Y Abraham no es Cristo. Abraham se muestra, la Escritura nos lo muestra como un hombre vulnerable, sujeto a pasiones, cedió a la tentación y pecó varias veces. Eso no debe llevarnos a nosotros a relajarnos, sino a ver de que Abraham era un hombre como nosotros. La diferencia puede estar en que Abraham perseveró, ejercitó su fe y siempre confió en su Señor, siempre confió en su Dios.
Hermanos, la vulnerabilidad no es mala. La vulnerabilidad lo que nos hace es más dependientes de Dios. Y para eso es que sirve la fe. Cuando te sientas vulnerable, así como Abraham, idólatra, mentiroso, temeroso, piensa siempre cómo fue su final, confiando no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Esa es la fe, y eso es lo que debemos aprender en esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias te damos por este maravilloso texto y maravilloso personaje de la Biblia, el padre de la fe, el padre Abraham, el patriarca Abraham. Este hombre frágil, vulnerable, nos muestra que solamente en Cristo, en su poder, en su salvación, en su obra grandiosa y misericordiosa podemos descansar, solo en Él. Y eso es lo que nos muestra la vida de Abraham. Pero mayor aún, Señor, nos muestra un buen final, un muy buen final para todos aquellos que descansan en Cristo Jesús. Padre, por favor, ayúdanos a tener la fe de Abraham, no solamente para recorrer el camino hasta llegar a nuestra meta, sino también para tener un buen final, como lo has enseñado, Señor, durante todos estos años a través de nuestros pastores. Anhelamos tener un buen final y estar al lado de nuestro Salvador por siempre y para siempre. La gloria a Él y solo para Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén.